Regresamos a Sinergia. Cada 4 segundos muere una persona por infarto al miocardio en todo el mundo. Agustín Urbano duró más de 48 horas con un infarto. No lo sabía hasta que llegó al hospital. Tenía un dolor aquí en el cuello, en la parte de atrás, y yo pensé que era un enfriamiento, y en la tarde ya me dolía un poquito más abajo. Para no dar muchas vueltas, el jueves, el caminar ya me dolían las pantorrillas. Me hicieron un electro y ahí se vio que venía infartado. Después de que ya me hicieron me quitaron lo del infarto, encontraron con que la otra vena estaba tapada. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Los pacientes comienzan con hipertensión arterial acompañada de colesterol elevado, lo que ocasiona millones de infartos, que se producen cuando la placa de colesterol acumulada en la arteria se fisura y junto con otras sustancias de la sangre generan un coágulo que tapa la arteria e impide que la sangre llegue a una parte del corazón, lo que genera la muerte del músculo cardíaco. El factor genético sumado al estilo de vida precisamente es lo que hace que ciertas etnias, por ejemplo la India, por ejemplo nosotros, los mexicanos específicamente, seamos más propensos a la enfermedad cardiovascular cuando nos exponemos a los factores ambientales como la mala dieta, la inactividad física, que tenemos una cosa que se llama dislipidemia aterogénica, porque nos suben mucho los triglicéridos, nos baja mucho el colesterol protector, y esta dislipidemia es la que nos mete en serios problemas como etnia. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada 4 segundos en el mundo muere una persona por un infarto al miocardio. Mientras que en nuestro país ocurren entre 250,000 y 280,000 infartos, es decir, 32 cada hora. Y de estas cifras, el 52% fallece en su hogar, el resto lo hace cuando llega a un hospital. Por eso el factor tiempo es importante. Al primer síntoma como el dolor de pecho, es necesario acudir con el cardiólogo para poder controlar el infarto y nivelar al paciente. Cuando detectamos un dolor de pecho sospechoso, lo ingresamos al servicio de urgencias, hacemos una cosa que le llamamos en medicina triage, que es como una clasificación del paciente que tenemos enfrente, y normalmente un electrocardiograma, un estudio de laboratorio sencillo y básico. La población debe modificar los factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta rica en grasas y azúcares, que junto con la edad, el sexo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes pueden generar un infarto. Y esta tarde están aquí con nosotros en el estudio de Sinergia los cardiólogos, la doctora Julieta Darira Morales y el doctor Roberto Muratalla. Son médicos cardiólogos del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE y ellos han venido a platicarnos con nosotros. Muchísimas gracias por hacer Sinergia esta tarde. Doctores, muchísimas gracias. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial son la principal causa de muerte? Bueno, las enfermedades cardiovasculares se componen de aquellas patologías del corazón y de los vasos sanguíneos. Las confiere generalmente una enfermedad que es la aterosclerosis, y los factores de riesgo cardiovascular que se acercan a esta enfermedad son los más comunes, por eso es que tienen tanta importancia a nivel mundial, que sería la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, patrones conductuales como el tabaquismo y la obesidad y sobrepeso. O sea, digamos, estos factores desencadenan juntos lo que puede ser una enfermedad cardiovascular y que, bueno, generalmente estamos viendo casos de infartos en todo el mundo, por supuesto en nuestro país. Sí, se manifiestan como infartos, tanto cerebrales como de corazón, son los principales y las principales causas de muerte. O sea, digamos, lo que es propiamente la genética, que era lo que veíamos en el reportaje con el doctor Merino, que nos hablaba de la genética que tiene un factor muy importante de influencia, pero también el estilo de vida. Entonces los mexicanos no hacemos ejercicio, comemos muchas grasas, le agregamos demasiada azúcar a nuestra alimentación. Todo esto a la larga nos pasa la factura, ¿no? Para aterrizar un poco, el gran problema que es, aparte aquí para nosotros los mexicanos, en el 2013 el INEGI dio una cifra sobre la mortalidad en general en toda la población. En cuanto a las mujeres, ese año murieron alrededor de 55,000 mujeres por un problema cardiovascular, otras 15,000 por infartos cerebrales o hemorragias cerebrales. Juntas son 70,000 mujeres que murieron ese año por enfermedad cardiovascular. Ese mismo año, 5,500 mujeres murieron por SEA de mama. Si desglosamos todo esto, se mueren 190 mujeres al día por una enfermedad cardiovascular, por 15 mujeres por SEA de mama. Da una proporción alarmante de por cada mujer que muere por SEA de mama, mueren
13 mujeres por enfermedad cardiovascular. Increíble, ¿no? Uno pensaría que por cáncer de mama fallecerían más mujeres en nuestro país que por una enfermedad cardiovascular. Y estamos viendo que hay una diferencia enorme, abismal, de una cifra con otra. ¿Hay una edad específica, doctora, en la que se presenten más las enfermedades cardiovasculares? Sí, después de los 55 años, hablando generalmente, pero hay factores que lo desencadenan, como por ejemplo una mujer posmenopáusica, hablando o retomando lo que decía el doctor Muratalla. Y es por eso que así como se hace un screening para el cáncer de mama, también debemos hacer un screening para enfermedades cardiovasculares con un simple perfil de lípidos, por ejemplo, que se hace en cualquier laboratorio, para controlar nuestros niveles de colesterol y disminuir un factor de riesgo. Y son exámenes relativamente sencillos, fáciles de hacer y baratos. Se lo pregunto porque muchas veces el principal pretexto es no tengo tiempo, no voy con el médico porque nada me duele o porque voy y es muy caro. ¿Hacerse un streaming como este resulta sencillo y barato? Claro, es muy sencillo y barato. Una simple toma de presión arterial que se puede hacer en cualquier farmacia, una muestra de sangre en ayuno de 12 horas para ver el perfil de lípidos y la glucosa. Y con eso ya estamos descartando 3 factores de riesgo: hipertensión, diabetes y dislipidemia o colesterol alto. Que exactamente son los factores de riesgo que pueden desencadenar en la enfermedad cardiovascular y por supuesto en un infarto, sí, ya sea el miocardio o cerebral, ¿no? Claro, claro. Ustedes, por ejemplo, en el Hospital 20 de Noviembre, en el ISSSTE, tienen un departamento muy completo, tienen tecnología de punta. ¿Cómo trabajan con los pacientes? ¿Qué tipo de tratamientos llevan a cabo ustedes? Realmente, como el hospital es el Centro Médico Nacional del ISSSTE, en el cual nos refieren todos los pacientes que en otros hospitales regionales o de zona no tienen la tecnología o el personal adecuado para el tratamiento de ellos. Realmente recibimos pacientes ya con complicaciones propias de la aterosclerosis que se ya avanzados, o sea, ya con el problema avanzado. Entonces ya pacientes que tuvieron un infarto, pacientes que tienen algún problema valvular. Entonces lo que se hace es tratar el padecimiento por el cual nos lo mandan y darle un seguimiento posterior, que es cada 6 meses, cada año, según la severidad del problema, en el cual además debemos de controlar todos esos factores que siguen acelerando la aterosclerosis y pudiendo provocar otro infarto posteriormente, vaya. El control de la diabetes, si el paciente es diabético, el buen control de la hipertensión, que recordemos son 2 enfermedades que no tienen cura, pero ya sabemos muy bien cómo controlarlas, y si el paciente se apega al tratamiento y sigue las indicaciones, tendrá buen control de esas enfermedades y evitaremos que progrese la enfermedad y tengan otro evento de esta índole los pacientes. Por supuesto, el control de lípidos, además, tanto esto con medicamentos como incitando a hacer ejercicio y llevar una dieta pues mucho mejor. O sea, es todo un protocolo de trabajo, ¿no, doctora? Claro, porque claro. Vemos casos, por ejemplo, personas que logran sobrevivir a un infarto, incluso hasta 2. Conozco gente que hasta 3. Es impresionante. La mayoría de estos casos porque hay una obstrucción en la arteria, o sea, la acumulación de grasa, ¿no? Los lípidos, ¿no? Entonces esto fue lo que le causó el infarto. Lo que hacen es muchas veces acudir a cirugía, les colocan un dispositivo que se llama stent, ¿no? Abre la arteria y permite nuevamente la circulación sanguínea. En otros casos se colocan algún tipo de bombas, ¿no? Especiales, ¿no? Es un puente, una conexión exactamente. a través de cirugía. Y después, bueno, regresan aparentemente a su vida normal. Pero eso no significa que más adelante no pueda ocurrir algo. Es por eso que hacen ustedes todo este trabajo protocolario. Exacto. Sí, exacto. Sobre esa mallita metálica que nosotros pusimos para abrir la arteria, puede crecer si el paciente se descuida y regresa a su vida con los malos hábitos previos. Exacto. Puede crecer nuevamente esta placa de colesterol y volver a provocar un infarto. Entonces lo que nosotros hacemos es un programa de rehabilitación cardíaca en donde se le enseña al paciente a hacer ejercicio de acuerdo a su condición cardíaca y desde luego promover el programa nutricional de cambio de estilo de vida y fármacos que previenen un reinfarto. Doctor, es muy común, según la experiencia que tienen ustedes en el hospital, ver muchos casos de estos que es efectivamente un problema de infarto porque se tapó una arteria y no es un problema, digamos, de nacimiento, un padecimiento por nacimiento. Bien, la primera causa de los infartos agudos al miocardio es la aterosclerosis que ya mencionaba la doctora Morales, en el cual el colesterol y parte de calcio se va pegando dentro de la arteria. Es bien común, pues. Eso es extremadamente común. En los mexicanos es muy prevalente esto porque, como bien decías al inicio, somos muy sedentarios y tenemos una pésima alimentación. Eso fomenta que tengamos diabetes, hipertensión y los colesteroles alterados, es decir, el colesterol malo muy alto y el colesterol bueno que nos protege pues muy bajo por ser tan sedentarios. Entonces la primera causa es que haya obstrucciones por colesterol en las arterias.
Lo que se hace inmediatamente después de que un paciente se infarta es ponerle un stent. Decimos que es una malla que abre esa lesión, pero es algo meramente mecánico. Simplemente abrimos la lesión que está obstruyendo la arteria para restablecer el flujo a través de ella. Pero la enfermedad que es aterosclerosis tampoco tiene cura. Si no controlamos estos factores de riesgo, incluyendo el tabaquismo y el sedentarismo, esta aterosclerosis seguirá y otras zonas de las arterias coronarias que no estaban enfermas y que no se infartaron, pues seguirán progresando estas lesiones y eventualmente infartarse de nuevo. Para la gente que nos está viendo en el programa y quisiera saber, por ejemplo, ¿en qué parte de nuestras arterias o qué arterias son las que se tapan? ¿Son las que están rodeando el corazón? Es correcto, son las arterias que se llaman epicárdicas, Ajá. están por encima del corazón y son las que nutren y oxigenan el músculo cardíaco, las bombas del corazón. Esta misma enfermedad de aterosclerosis ocurre frecuentemente en las arterias que nutren y oxigenan al cerebro. Por eso en el extenso de la enfermedad cardiovascular se encuentran los infartos en el corazón y aparte los infartos cerebrales. Los infartos cerebrales, ¿cómo se manifiesta un infarto, doctora? Por ejemplo, un infarto cerebral nos da un dolor de cabeza, un infarto al corazón nos da un dolor de pecho. Sí, el infarto en el corazón generalmente da un dolor de pecho que es opresivo, el paciente siente como una losa de cemento que está en su pecho, se puede recorrer hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula. Y el infarto del cerebro, el paciente pierde la movilidad generalmente de una parte del cuerpo, es decir, si es del lado derecho, pierde movilidad de la pierna y del brazo derecho y puede empezar a hablar como de forma mal articulada o irse la boca hacia un lado. Esa es la forma en la que el familiar se puede dar cuenta, porque no siempre hay un dolor en la cabeza. Y aquí el tiempo es importante. Una vez detectado que comienzan estos síntomas, pues al hospital, inmediatamente Sí, al hospital, la persona puede fallecer. Veíamos importante una numeralia que manejaba la Organización Mundial de la Salud, de que la mayoría de los infartos, si la persona muere, ocurre en su casa, antes de llegar al hospital. Es correcto. Hay 3 grupos de pacientes que no tienen este cuadro típico que mencionaba la doctora Morales, que es el dolor opresivo en el centro del pecho. Pueden tener alguna otra manifestación, al contrario, doler el lado derecho, doler la boca del estómago. ¿Se puede extender al brazo? Eso es muy común, que hay Claro. gente que dice, es que se me extendió el dolor al brazo, Sí. y así supe que era un infarto. Es Puede un ser dato eso. de alarma, claro. Así es, y estos 3 grupos de pacientes que no tienen esta característica habitual son habitualmente las mujeres, los pacientes mayores de 70 años y los pacientes diabéticos. Por la gran prevalencia que hay ya de este tipo de población en nuestro país, son pacientes que retrasan la atención médica porque piensan que es alguna otra situación. Sí, que piensan que es otra cosa lo que les está causando el dolor. Así es. Y en realidad están Se teniendo infartando, se están así es. infartando, ¿no? Entonces, ustedes cuando llega una persona que se está infartando, ¿cómo la atacan? ¿Cómo la auxilian, le ayudan para evitar que esto le quite la vida al paciente? Bueno, hay 2 cosas que se deben hacer. Primero, en cuanto llega un paciente con dolor en el pecho, a los 10 minutos de que llega al hospital ya debe existir un electrocardiograma para ver si es un infarto. Nosotros lo llamamos con elevación del segmento ST, es una característica del electrocardiograma. Y se pueden hacer 2 cosas: aplicar un fármaco trombolítico que va a deshacer el coágulo que está obstruyendo la arteria, o pasar a sala de hemodinamia y colocar este stent si está en un hospital con esta tecnología. Ya, pasar directamente a quirófano, pues. Inmediato, el tiempo es músculo, decimos, ¿no? Entonces el tiempo, mayor músculo se está muriendo del corazón, a mayor tiempo, mayor cantidad de cerebro se está muriendo. Por eso es que deben acudir inmediatamente a una sala de urgencias. La muerte súbita es otro asunto, ¿verdad? Así es otra de las manifestaciones de esta aterosclerosis. Puede manifestarse de 2 formas. A nivel del corazón me refiero, como angina crónica estable, que es aquel paciente que se queja de forma crónica de dolor en el pecho asociado a que hay una obstrucción que aún no ocluye por completo la arteria, y los síndromes agudos, que pueden ser los infartos o la angina inestable. Y otra manifestación es la muerte súbita, y eso se entiende como es, vaya. Como es, pum. Es correcto. Y eso Muere la persona, eso ¿no? se presenta cuando en el árbol coronario la obstrucción al flujo sanguíneo para el corazón es desde un sitio muy proximal, es donde inicia la coronaria izquierda sobre todo, se tapa en esa zona, esa coronaria izquierda nutre y oxigena cerca del 70% del corazón. Si deja ese 70% del corazón de recibir sangre que lo oxigene y que lo alimente, pues es incompatible con la vida y viene la muerte súbita. Pues qué bueno que se hace la diferencia. Finalmente es una situación que a nadie le gustaría ni padecer, ni ver que algún familiar le ocurre. Qué importante que estén aquí, doctores, porque finalmente creo que una de las cuestiones que más nos gusta tratar en Sinergia es la prevención. Y si nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida, si lo tenemos mal o si no hacemos ejercicio, nunca buscar como un pretexto para decir no tengo tiempo. Exacto. O cambiar nuestros hábitos alimenticios. A lo mejor
Si nos gusta mucho la comida con mucha grasa, pues irle bajando, irle bajando, irle bajando poco a poco, también paulatinamente para que no sea un cambio abrupto. Sí. Y con esto evitar problemas a futuro, ¿no? Claro. Es posible, ¿verdad Claro, que sí es posible? Claro que es posible y son hábitos que se pueden cambiar. 30 minutos de ejercicio o de caminata al día, bueno, todo el mundo lo puede hacer si se da tiempo, se levanta más temprano, escoger alimentos con menos grasa saturada, recordar que las carnes rojas y los lácteos nos aportan muchísima grasa saturada. Entonces son cambios bien pequeñitos que pueden hacer un gran cambio en el futuro. En el futuro, calidad de vida es lo importante, ¿no, doctor? Es correcto. Muchos de los pacientes que terminan con un infarto, si no mueren, quedan con una función cardiovascular muy deteriorada. Claro. Una función del corazón a la mitad de sus posibilidades o incluso un 30% de la posibilidad del corazón para bombear sangre, y eso afecta mucho la calidad de vida. ¿Ya no viven igual? Es correcto. Claro. Son pacientes que tal vez al caminar menos de 100 metros ya están con dolor, están con falta de aire por la disfunción. Y alguien los tiene que ayudar. Es muy correcto. incapacitante, ¿no? Pues Es ahí están las incapacitante. recomendaciones, de verdad, amigos de Sinergia. Muy oportuno haber invitado a los doctores. ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Algún teléfono, algún correo electrónico? ¿Tienen redes sociales? Claro que sí, los dos pertenecemos a la Asociación Nacional de Cardiólogos del ISSSTE, que tiene redes sociales en Facebook y Twitter como ANCISSTE, ANCISSSTE. Los dos tenemos Twitter, van a salir abajo en la pantalla, y el teléfono de nuestro consultorio. Pero estamos en el 20 de noviembre, un centro médico nacional para servirles. Y de gran calidad, ¿eh? Me consta, de verdad es un hospital de lujo donde atienden muy bien a todas las personas. Doctora, muchísimas gracias por haber hecho Sinergia. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias por haber hecho Sinergia. Hacemos una pausa y regresamos con más temas de salud, ciencia y tecnología.